Ya con esto presentamos el apartado de bloques de control, los condicionales y los ciclos, los cuales lo conforman. Ya a partir de este punto vamos a presentar un poco el uso de los filtros y como puedes ver, vamos a ver varios ejemplos del uso de los filtros, aunque esto es solo una pequeña parte de todos los filtros que tenemos aquí en la documentación oficial y que puedes ver aquí en este listado que tenemos aquí del lado izquierdo. Todos estos son filtros, son muchísimos. Entonces, bueno, la idea es practicar con algunos y bueno, una vez que los domines o los entiendes, veas su importancia, luego puedas revisar el resto por acá si quieres revisarlo. Ahora bien, ¿qué demonios es un filtro? Que viene siendo lo importante. Entonces, vamos a comenzar, que es el objetivo de este video, presentarte un poco, definirte qué es un filtro. Un filtro viene siendo uno de los mecanismos más importantes que tenemos en Jinja 2 y es otra de las formas que tenemos para manipular los datos y poder crear contenido dinámico. Ya tal cual puedes ver, existen varios filtros predefinidos por aquí en FastAPI, pero también lo interesante de esto es que podemos crear los propios. Básicamente un filtro viene siendo una función. Lo puedes ver de esa manera, que realiza algo, tiene una entrada y tiene una salida. Bueno, tiene una entrada, tiene el cuerpo, que es el proceso, y tiene una salida. Básicamente algo similar a lo que hemos hecho por acá, que tenemos aquí una entrada. En este caso la entrada no sería una conexión a base de datos, sino sería un texto, un número, una primitiva. Tiene el proceso, que en este caso, bueno, esto no hace mucho, pero puede ser conectarse a la base de datos, tal cual vimos antes, generar una fecha. Normalmente es trabajar con la entrada de datos. Por ejemplo, tenemos un filtro para invertir un texto, por ejemplo. Entonces, ese sería el proceso que haría directamente aquí la función. Y una vez haga la operación operaciones, la retorna. Y eso es básicamente un filtro. Simplemente es una función que tiene una entrada, hace el proceso y devuelve una salida. Entonces, tal cual te indico por acá, los filtros se aplican a las variables. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos otro filtro, que es en el ejemplo que te menciono acá, que es, dado una cadena de texto, es decir, un string, devuelve la longitud. En ese caso, ese filtro, entre paréntesis función, va a recibir como entrada un texto. En el proceso es preguntar por la función de str o de len para obtener el tamaño del texto y retorna esa salida. Eso sería prácticamente todo. Pero bueno, como te digo, tenemos muchísimos filtros que nosotros podemos emplear, tal cual puedes ver por acá. Por ejemplo, para convertir en minúscula, para obtener el valor máximo de una lista, el mínimo, para revertir los elementos en una lista, para tener un redondeo, para ordenarlo, para hacer el slice y bueno, todo lo que puedes ver por acá. Así que quédate con eso. Un filtro es simplemente una función que recibe el parámetro, es decir, recibe la variable, hace el proceso y retorna el resultado. ¿Qué es el proceso? Básicamente la operación que tú quieres realizar, como te comentaba antes. También lo puedes ver si has trabajado un poco en el ambiente de Linux o de también aquí en macOS, que son las famosas funciones Python o el operador de Python que nosotros podemos emplear mediante la terminal, que tenemos una entrada, utilizamos el Python, utilizamos con esto la operación que queremos realizar y tenemos una salida. Viene siendo básicamente lo mismo, pero por aquí en Python.